Para esta clase, vamos a conectar lo que vienen siendo los temas de la clase pasada con esta, ya que para lo que vienen siendo nuestras evaluaciones es importante destacar que vamos a trabajar por medio de proyectos finales. Esto posteriormente ya se les dará la indicación más adelante de cómo va a ser la función de estos proyectos. En base a lo que vienen siendo los temas, es importante destacar que en lo que es teoría del Estado, vamos a seguir manejando algunos parámetros generales de algunos autores. ¿Por qué vemos bastantes autores aquí? Porque técnicamente ellos son los que nos dan las definiciones y las características de lo que viene siendo el Estado. Entonces, por eso es que seguimos manteniendo o viendo lo que vienen siendo teorías de distintos autores, básicamente. Ahora sí, para comenzar, vamos a ver nuestro primer tema, que es doctrina atomista de la naturaleza del Estado. Tomás de Aquino fue un filósofo muy conocido. Ustedes debieron de haberlo checado cuando estuvieron en preparatoria o en secundaria. Como tal, él decía que la naturaleza del Estado es determinar lo que vienen siendo fuentes o eficiencias primarias y finales, digamos que esto dentro de la sociedad. Para él se basaba en lo que venía siendo lo más importante del Estado y se basaba en lo que tenía que ser del Estado. Entonces, obviamente teníamos como que la clasificación entre lo que es importante y lo que no es tan importante. Es decir, lo importante dentro de un estado siempre tiene que ser el bien común, ¿no? El que nosotros estemos bien, el que se dé nuestra igualdad, nuestras garantías, nuestros derechos, nuestras obligaciones. Y como finalidades, pues ya se tiene todo lo que es el uso de infraestructuras, el crecimiento urbano, el destacamiento económico, digamos que el desenvolvimiento político. Todo esto él lo clasificaba de esa manera. ¿Por qué? Porque decía que era lo mejor o lo más vital para lo que viene siendo el Estado. Al fin y al cabo, siempre nos vamos a basar en bien común. Es lo que más nos importa dentro de lo que es la estadía del Estado. También es preciso analizar que pues como tal deben de tener la referencia entre ambas ideas, ¿no? Entre lo que viene siendo la eficiencia primaria y las eficiencias finales. ¿Se conectan? Sí, porque al fin y al cabo yo soy un ciudadano que tiene derecho al libre tránsito, pero no tengo buenas carreteras. Tengo caminos que todavía son pues de piedra, de tierra, ¿no? Como tal, si yo quiero un buen funcionamiento mío, pues quisiera que tuviera como tal pavimento, ¿no? Una zona un poquito más urbana, entonces por eso se conectan, pero pues obviamente si no hay dinero para eso y a nosotros nos surge una escuela, el Estado tiene que ver el bien común, por lo tanto tendría que hacer primero la escuela y posteriormente lo que viene siendo del pavimento. Así es como se tendría que manejar según la conceptualidad de pues Santo Tomás de Aquino, ¿no? Él filosofaba mucho acerca de la naturaleza del Estado, de cómo tenía que ser esta vertiente, pero de forma general, pues él nos da esta pequeña apertura, ¿no? A que se cree o se comprenda lo que viene siendo lo principal del Estado, lo necesario, con lo que ya no es tan necesario, ya no es tan vital. Desde este punto de vista, pues digamos que suena lógico, así es como debería de ser, y en algunas, digamos que es una idea conceptualizada que todavía se sigue trabajando. ¿Por qué? Porque pues como tal, tú todavía debes de preocuparte más por tu bien común a lo que viene siendo las necesidades de tu estado, ¿no? Desde forma general, pues esa es la importancia. También tenemos otro tema que es noción e idea del estado, según Bluntschli. Básicamente la noción del Estado para este autor es comprendida dentro de la corriente que generaliza los hechos. Todo lo que viene siendo esta corriente nos señala sobre lo que es la naturaleza con lo que es la realidad del Estado, ¿no? Sí, sabemos que por naturaleza el Estado tiene que velar por nosotros un bien común y garantizar nuestra estadía. Pero la realidad como tal es que este estado va a tener conflictos, va a señalar, pues digamos que actividades, va a imponer represalias,
a lo mejor iba a tener una mala administración. Digamos que esto varía bastante dependiendo a quién elijamos o quién sea el que le estemos dando este poder para poder controlarnos, para ser nuestro soberano. Entonces, él decía que como tal existen dos cosas muy distintas. Uno, lo que creemos que debe de ser o como debiese de ser, y otro, el como realmente es. Entonces, pues obviamente es necesario que tengamos la idea general de lo que debe de ser y lo que es realmente. Hoy en día lo podemos ver, lo podemos verificar en el aspecto de que cómo se supone que debe de ser nuestro gobierno y actualmente cómo es. Tenemos carencia de muchas cosas a pesar de que los impuestos los elevan más. Entonces, pues obviamente esto es una realidad, ¿no? En el que si los impuestos los están elevando, técnicamente tendría yo que tener mejor calidad de vida, ¿no? En el aspecto de tener mejor pavimento, escuelas más, pues digamos que más sólidas en tecnología, tendríamos que tener mejores calles, mejores urbanizaciones, pero lastimadamente no lo tenemos. No lo tenemos y esto es una realidad. Aquí ya nos alejamos de lo que viene siendo lo que tendría que ser, ¿no? En la primera conceptualización o la primera noción del Estado. Obviamente, pues, como les decía, ¿no? Esto va variando dependiendo el lugar, la zona, la perspectiva del soberano que hayamos elegido. Hoy en día ya elegimos soberanos, pero pues ya desde el punto de vista de, pues, el que nos robe menos. ¿Por qué? Porque pues estamos alineados a esa idea de que pues no podemos hacer un cambio dentro de lo que viene siendo las nociones políticas. Por eso es que nos resignamos al aspecto de tener únicamente lo que viene siendo una idea general de lo importante para lo que es nuestro gobierno, ¿no? Con que digamos que no nos roben tanto, ya nos damos por bien servidos. Esa es una realidad, ¿no? Ya no es por naturaleza, es por realidad. También tenemos lo que es Jelinek, que son los tipos de estado. Él clasificó a los tipos de estado dependiendo las formas, la base constitutiva y por medio de la observación. Estos tipos de estado pues eran muy generales, variaban entre sí, pero pues obviamente se adaptaban a cada uno de ellos. Si tú eras un estado donde eras tranquilo, donde eras general, pues era un tipo empírico. Porque lo llamaba tipo empírico, porque como tal no comprendía de forma concreta lo que era un estado, porque variaba dependiendo de las personas y la forma. Entonces, como había mucha variación de lo que es las formas de estado, él creó lo que es el empírico, que es a base de la experiencia. Entonces, él creía solemnemente que, pues bueno, dependiendo tu experiencia, dependiendo la forma del estado, la convicción y todo lo demás, pues es como se iba a dar lo que venía siendo pues el estado, ¿no? La generalidad del mismo. Entonces, por eso nunca pudo decir de forma concreta o establecer de forma concreta las bases o la solidez de un estado, ya que todos son muy cambiantes. Hay algunos soberanos que pues le invierten más a lo que es el sector educativo. Hay otros soberanos que pues le invierten más a lo que viene siendo el ente económico. Hay otros que se van más a los entes políticos, hay otros que no generan nada. Entonces, por eso no había como que una construcción o una forma correcta de decir que todos los estados eran iguales o que se consolidaban de forma igual o que había tantas clasificaciones, sino que como tal, pues lo mencionó como un tipo empírico. La importancia del tipo empírico es una realidad como tal, el hecho de saber que todos los estados, todos los países somos súper cambiantes, todos varían dependiendo del soberano que tengamos, ¿no?
En Estados Unidos, pues, por ejemplo, se preocupan más en lo que viene siendo una preparación militar para sus ciudadanos, porque pues ellos son tendientes a estar en guerra constantemente, ¿no? En China consolidan más lo que viene siendo las escuelas, porque para ellos es de mayor importancia tener un buen conocimiento, un buen estudio. Entonces, pues somos países totalmente pues distintos en formas de estado, no todos somos iguales y considero que nunca seríamos iguales. Aquí dentro de la República lo que viene siendo pues los poderes estatales, los gobernantes estatales cambian conforme a su gobierno, se alinean por lo que viene siendo una generalidad del cómo lo debes de hacer, pero ya de ahí las decisiones internas son plenamente individuales. Entonces aquí es donde precisamente vemos que hay un cambio. También tenemos lo que es el concepto social de Estado. Ya vimos lo que es Estado desde forma del derecho o desde conjetura del derecho, pero también es importante que nosotros lo conozcamos desde el ente sociable. Para el ente sociable, lo que viene siendo el Estado, pues se conoce como, pues digamos que una base que nos generaliza o que nos cuida, aquel que prohíbe y queda. Eso socialmente viene siendo el Estado, una convención entre lo que elijo, lo que es y lo que tendría que ser. Desde este punto de vista, pues cambia bastante lo que viene siendo el esquema de Estado, ¿no? Legalmente, pues sabemos que tiene una composición, una razón de ser y que es para beneficio pro de lo que es la población, ¿no? Pero si ya lo vemos desde el punto sociable, pues ya cambia esta conjetura a que es aquel que castiga, aquel que da, que quita y que genera. Muchos están en contra de lo que son las formas de estados, la forma en que nos rigen, van en contra de la marea, ¿no? ¿Por qué? Porque no les parece alguna actividad que se está generando dentro de la misma. Es, digamos que, normal, es lógico y también pues es respetable, ¿no? Como decíamos, así como en muchos estados, pues también hay muchas formas de pensar, ¿no? En donde pues estas formas de pensar obviamente varían dependiendo de nuestros sucesos o nuestras formas, ¿no? Entonces, pues obviamente es necesario conceptualizar que vamos a tener un cambio de ideas respecto a lo que viene siendo el Estado en entes sociables. No son generales, no todos tenemos una misma perspectiva y esta perspectiva pues obviamente va a estar cambiando dependiendo de cómo te esté yendo o cómo te haya ido dentro de lo que viene siendo la esfera política, ¿no? Si tu familia como tal es política, pues obviamente vas a tener una conectividad más amable con lo que viene siendo el sector del Estado. Pero si tu familia es antipolítica, digamos que no creen que hagan un buen trabajo, tienen malas concepciones del Estado, pues obviamente el concepto va a variar a que son represarios, a que son hinduistas, a que son narcisistas, a muchos elementos, ¿no? Por ello es importante ver que desde el ente sociable cambia bastante, no es formal ni lineal como lo que viene siendo el concepto totalmente jurídico, ¿no? Aquí sí cambia totalmente lo que es ese paradigma. Y pues como lo decía Jelinek, es una forma natural, en donde tampoco no se puede establecer una base para todos. No todos podemos creer que es bueno o que es malo, sino que simple y sencillamente es lo que tenemos y nos adaptamos a nuestro manejo y control constitucional. Por otro lado, tenemos lo que es el elemento humano. Según Davin, se puede definir al Estado desde el punto de vista formal como una agrupación política por excelencia. Análisis de la definición propuesta que sugiere el autor es seguida una distribución entre elementos anteriores del Estado. Es decir, él conceptualiza el Estado desde los elementos de él mismo. Dentro de los elementos tenemos algo que se llama población, si es que ustedes lo recuerdan. Entonces, el elemento humano entra dentro de la población. Su definición de Estado va garantizando a lo que viene siendo la población. Si yo no tengo población, no existe el Estado. Es lo que nos dicen dentro de los elementos del Estado. Pero también es bien cierto que desde la percepción o desde el elemento humano, no solamente es necesario o básico para que funcione el Estado o tengamos un Estado, sino que es multifuncional.
en el aspecto de que el humano es el que va a crear los demás elementos para el gobierno. Entonces, si vemos el análisis de qué elemento es básico, tendría que ser, o al menos para este autor, tendría que ser el elemento humano. Sin ellos no importa que tuvieras territorialidad y que tendrías soberanía si no tienes el elemento principal. Más sin embargo, puedes tener a la gente y posteriormente conseguir lo que vienen siendo los demás elementos, ¿no? Que es creación de formas de gobierno, que viene siendo la soberanía, el territorio, la expansión territorial. Es importante tener lo que viene siendo estos elementos para la comprensión del mismo. El elemento humano yo considero que es lo más importante, es nuestra base a seguir para lo que viene siendo el Estado. Es también nuestro objeto de estudio para nuestras materias, para todas, y es la que le da la razón de ser a lo que viene siendo nuestra licenciatura, ¿no? Entonces, obviamente, debemos de tener pues esta práctica dentro de lo que es el elemento humano, esta sintonía general que es el elemento humano para poder concebir o conocer lo que viene siendo las estadías o las formas de gobierno, ¿no? De forma general, pues digamos que esa es la importancia del elemento humano. Eso es lo que radica dentro de nosotros. Bastante variante, sí, bastante variante, por obvias razones. Por eso es que el estado de ente sociable también es bastante variante, porque pues las formas cambian totalmente. No siempre vamos a tener la misma forma o la misma actuación. Todo esto conlleva a cambios a elementos y a sintonías plenamente individuales. Por eso el aspecto social es tan complicado, porque aquí tocamos distintas formas dentro de las mismas, ¿no? Dentro de lo que viene siendo los sucesos o los hechos. Ya ustedes tienen una propia percepción y esa pues ya sería de forma individual su percepción.